Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Abrimos la MUGA, comenzamos semana y lo hacemos con política. El viernes a primera hora de la mañana y a través de los periódicos Gara y Berria conocimos el comunicado de la banda terrorista ETA en el que pide perdón a una parte de las víctimas. Desde luego ha generado una explosión de información y de titulares esta decisión adoptada antes de su disolución por parte de la organización terrorista ETA. El viernes precisamente estaba aquí en la capital navarra el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, participaba en el foro SER Navarra y nos atendía también aquí en nuestro programa La Muga. Comienza el programa y lo hacemos en clave política. Fue el viernes a las 9 de la mañana cuando Miquel Iceta, el líder de los socialistas catalanes, desgranó la actividad política navarra y del conjunto de nuestro país y de Cataluña. Desde luego fue un desayuno organizado por el Foro SER Navarra en el que el comunicado de la organización terrorista supuso gran parte del tiempo. Miquel Iceta en la MUGA, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Bien encontrados y, en fin, encantado de estar aquí. Gracias por estar aquí. ¿Y hay que decir gracias por ese comunicado de la banda terrorista ETA? No, gracias no. Gracias no. Lo que pasa es que hacía mucho tiempo que estábamos esperando que dijesen que se disolvían y que pidiesen perdón a todos, no a una parte, y no solo a las víctimas, porque todos hemos sido víctimas, unas víctimas mortales de atentados, pero los demás no hemos sido libres. Mientras ETA actuaba, mucha gente pues se sentía limitada, se sentía coaccionada, no se atrevía a expresarse en libertad. Por lo tanto, ETA ha hecho mucho daño, mucho. 829 víctimas, pero la sociedad vasca, la sociedad navarra y el conjunto de la sociedad española. Desde luego las valoraciones han sido múltiples y en general se encuentran carencias en ese texto de la organización terrorista y sobre todo o especialmente, como usted ha indicado, porque el perdón debe ser más amplio. Ni siquiera se pide perdón a todas las víctimas, sino a una parte de las víctimas. ¿Qué denota esa clave o esa concreción que hace la organización? Yo creo que tiene una dificultad de aceptar que mataron sin sentido y que no han obtenido nada. Entonces les cuesta aceptar eso. Se equivocaron gravísimamente, hicieron mucho daño, pero eso no sirvió absolutamente de nada. Y por lo tanto, tantos años después, verse obligados a reconocer esto, pues yo supongo que les cuesta mucho, pero la verdad es que, en fin, yo me alegro de que se hayan disuelto y ahora lo que nos tenemos que seguir comprometiendo es a que desaparezca toda violencia, toda coacción, toda amenaza, que desaparezca la intolerancia, que vuelva el respeto entre quienes piensan distinto. Y para llegar ahí todavía falta mucho. Bildu, por ejemplo, calificaba de hecho histórico sin precedentes. Bueno, es verdad, desde el punto de vista de que la banda terrorista diga que se disuelve, pues es histórico y además se convierten en historia, ya son historia y nos permitirán a los demás escribir el presente y el futuro de otra manera, ¿no? Y desde luego yo creo que no hay que minimizarlo. Es verdad que nos hubiera gustado pues otro texto, otra forma, que hubiera pasado mucho antes, en fin, lo que se quiera, ¿no? Pero desde luego es una buena noticia que ETA se disuelva. Usted también hacía esa reflexión de ¿para qué tanto dolor? Oh, claro, para nada. ¿Qué han conseguido? ¿Qué objetivo político? ¿En qué ha avanzado lo que podía ser su planteamiento, sus objetivos? Y yo creo que ellos mismos se dan cuenta. Y eso hace todavía más horroroso el daño causado, porque no ha servido de nada. Pero en fin, dejémoslos atrás y ahora vamos a mirar entre todos hacia adelante, ¿no? E intentemos, pues eso, que desaparezca toda violencia, toda intolerancia, toda coacción, que podamos ser todos libres y respetarnos en nuestra diversidad de ideas, de sentimientos, de identidad. Yo creo que ese es el gran mensaje a dar hoy y a partir de hoy cada día más. Un proceso que desde luego no será fácil. No, no lo es, porque
somos, y yo tampoco quiero acusar solo a unos u otros, acabamos siendo todos muy intolerantes, ¿no? No te tolero, si piensas distinto, pues no te saludo, frunzo el ceño, eso no va a ningún lado. Hay que aceptar que hay una diversidad de opiniones, una diversidad de sentimientos, y hay que aceptar también que para avanzar lo hemos de hacer entre todos, con amplias mayorías, que las sociedades que se dividen por mitades enfrentadas no van a ningún sitio, y eso a veces cuesta aceptarlo porque implica también un esfuerzo personal, y luego también de las instituciones. Los gobiernos han de marcar la pauta y no prestarse a ser solo los gobiernos de una parte. No han de olvidar nunca los gobiernos que gobiernan para todos, y eso es importante, y a eso hay que emplearse a fondo. Hemos vivido desde luego aquí, señor Iceta, aquí y en cualquier lugar de nuestro país, el mazazo terrorista día a día, sobre todo en unas épocas. En 5 décadas más de 800 personas perdieron la vida, con todos los daños que eso ha supuesto. Desde luego una sociedad resquebrajada, que por ejemplo Fernando Aramburu bien mostró en Patria, ¿no? Sí, yo creo que tuvo la virtud de señalar, y además de señalar muchas cosas, ¿no? De ir al sentimiento de unos y otros, porque es verdad que en un conflicto uno tiende a ver solo una parte y a reconocer los argumentos de una parte, pero también hay que saber la otra, por qué piensa, por qué reacciona de una manera, pero no para situarse en una equidistancia. Cuando ha habido quien ha matado y quien ha muerto, nosotros estamos al lado de las víctimas, y los que decidieron matar para hacer avanzar sus objetivos han de pedir perdón porque se equivocaron y causaron mucho daño. Y es verdad que cuando ponemos la cifra, 829 muertos, pero heridos, gente que se vio condicionada en su vida, los amigos, las familias de esas víctimas, es verdad que todas iguales y todas nos merecen el mismo respeto, ¿no? Pero yo no puedo dejar de recordar pues, a Ernest Lluch, asesinado sencillamente por pedir diálogo, sencillamente porque no pensaba como los terroristas, o el atentado de Hipercor en Barcelona, porque es verdad que a veces involuntariamente no pensamos ETA, País Vasco, no, País Vasco y Navarra, y Cataluña y el conjunto de España, y por lo tanto víctimas fuimos todos. Yo me acuerdo en una etapa de ofensiva de ETA en Cataluña, pues que cada mañana tenía que agacharme a mirar debajo de mi coche. Esa instrucción nos dio la policía, ¿no? Y tenías un sentimiento de dolor, de rabia, pero también de inquietud, de miedo. Yo creo que, en fin, dejar atrás todo eso ha sido fantástico, y que al final ETA, aunque sea de esta forma discutible, diga, bueno, yo me disuelvo, ya me quito de en medio, pues es una gran noticia. Cambiará el escenario político de nuestro país, las dinámicas, las claves de pacto, las uniones, las líneas rojas. ¿Intuye un cambio en la radiografía política de España? Bueno, cambio en la radiografía política no creo, porque ETA ya hace mucho tiempo que no era un factor político. Lo que sí que espero es que todos ahora no pensemos que se ha acabado el trabajo por eliminar las violencias, la intolerancia, la coacción, que precisamente yo creo que ahora es el momento de decir, mira, cuando ya definitivamente parece claro que nadie va a actuar para asesinar a otra persona, demos un paso más, demos un paso, porque el problema no es solo un asesinato o una bomba, el problema también es una pintada, es un cristal roto, es señalar al que no piensa como tú, es aceptar que hay otras ideas, aceptar que hay razones en las razones del otro y encontrar un camino de entendimiento. Y por lo tanto la labor es inmensa, y yo espero que en Navarra, en Euskadi, en Cataluña, en todas partes, seamos capaces de avanzar por ahí y no retroceder. Señor Iceta, nos interesa también su opinión acerca del caso Alsasua, otro de los asuntos que concierne en parte a Navarra, que está siendo seguido en la Audiencia Nacional, pelea de bar, terrorismo. ¿Cómo contempla esta situación? También el apoyo del Gobierno de Navarra a la manifestación de hace ya 2 semanas. ¿Cuál es su mirada al respecto? Vamos a decir varias cosas. Una, yo no conozco los detalles concretos, ¿no?, del caso de Alsasua, pero hemos tenido hace poco en Cataluña también una polémica alrededor de lo que allí se llaman los comités de defensa de la República. Decidieron una jornada de lucha, levantaron peajes de las autopistas, bloquearon algunas carreteras, en fin, hicieron actuaciones de estas. Un fiscal dijo: voy a acusarles de terrorismo. Nosotros de entrada dijimos, hombre, violencia se ha producido, pero terrorismo
No toda violencia es terrorismo, ¿no? Y nos dijeron de todo, pero afortunadamente a los 2 días el juez dijo, yo tampoco lo veo esto del terrorismo. Por lo tanto, hemos de dejar que sean los jueces los que determinen si realmente una actividad es violenta o no, constituye un acto de terrorismo o no. Porque los demás podemos tener las opiniones que queramos, pero en un Estado de Derecho decidimos que quien realmente decide es el juez. Quien dice si se ha producido un delito, qué delito es y qué castigo, qué pena merece, es el juez. Y esa es la tranquilidad de un Estado de Derecho, la separación de poderes. Y ahí entronco con lo del gobierno, separación de poderes. Un gobierno no se puede poner al lado de unos o de otros o pretender sustituir la labor de la justicia. Los gobiernos lo que han de hacer es respetar la labor de la justicia y por lo tanto yo, en fin, no me parece bien que un gobierno diga pues yo convoco una manifestación o me pongo al frente de ella. No, o apoyo. Eso corresponde en todo caso a los partidos. Los gobiernos, repito, representan a una parte, pero deben actuar pensando en todos. Yo creo que eso también es una lección de muchos años que merece la pena que todos recordemos y apliquemos. O la apoyo o participo en ella, ¿no? Como ha sido el caso de Navarra. Pero, bueno, sí que es cierto que genera tensiones en el ambiente político una situación como esta. Y los políticos reclaman la separación de poderes, pero también vemos a ministros, como el ministro Zoido o el ministro Catalá, que hacen referencias a una cuestión que está siendo juzgada en la Audiencia Nacional. También se interviene de alguna manera políticamente. Yo creo que no es bueno eso, ¿no? Porque precisamente la justicia ha de ser justa, ha de parecerlo, y si hay separación de poderes ha de ser así, es así, pero además ha de parecer que lo es. Y cuando se puede interpretar que un ministro da una instrucción o que señala un camino a seguir a la justicia, hace mal. Hace mal porque entonces hay ciudadanos que piensan es que la justicia está al servicio del gobierno y no lo está y es que además no debe estarlo. Por lo tanto, en eso hay que ser muy, muy cuidadosos. En Navarra, la configuración política postelectoral, queda un año para las elecciones y hemos escuchado aquí a la secretaria general de los socialistas navarros, a María Chivite, decir que no se pactará ni con Bildu ni con el Partido Popular de Navarra, que de alguna manera esas son las líneas rojas, que no va a haber unión de estas fuerzas, ¿no? Ni PSN con Bildu ni PSN con Partido Popular. Y aquí nos preguntamos, ¿decidirá María Chivite y el equipo de socialistas navarros con quién se configura un posible o hipotético gobierno o será Madrid? No, será María Chivite y será el Partido Socialista de Navarra, sin duda. Pero es que además yo quiero llevarla un poco más allá, fuerzo un poco la cosa. No dejemos que María decida, hagamos a María presidenta. ¿Por qué nos tenemos que limitar a eso? Porque yo estoy viendo, yo no conozco lo suficiente la situación navarra, ¿no? Pero estos días y hablando con gente y tal, lo que ves es que muchos navarros están pidiendo que haya un punto de encuentro. ¿Quién mejor para concitar ese punto de encuentro de una persona como María Chivite? Porque si uno ve las identidades que hay en Navarra, hay una identidad navarra muy fuerte, una identidad española muy fuerte y también una presencia de identidad vasca. Hay posiciones de la derecha a la izquierda en todos sus matices. ¿Quién puede ser capaz de establecer un amplio acuerdo que permita avanzar a través de una amplia mayoría? Yo la verdad veo pocas personas como María Chivite para encabezar eso. Por lo tanto, yo no deseo solo que decida, sino que se ponga al frente. Pero claro, con la representación actual del Partido Socialista no parecería la opción más factible. Bueno, eso depende en este escenario. No, pero depende de los navarros y de las navarras con su voto. Si María obtiene un buen resultado y en función de la configuración del Parlamento, eso es posible, es necesario y es deseable. Ahora, es verdad, primero han de hablar los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra y falta mucho. Y todos sabemos que la política es muy volátil y más en los últimos tiempos, ¿no? Pero yo creo, he hablado con gente por la calle, ¿no? Y la gente yo creo que tiene ganas de acuerdo. Sabe que hay que superar etapas de trincheras, ¿no? Pero entonces, reeditar, por ejemplo, un acuerdo con el del pueblo navarro que resultó fallido finalmente cuando, bueno, pues todos recordamos ese desencuentro, por ponerle esa palabra, entre la presidenta entonces Yolanda Bárcena y su vicepresidente, el socialista Roberto Jiménez. La verdad es que yo en esto quizás soy un poco parcial, quizás no soy objetivo,
pero yo creo que cuando los socialistas han tenido una presencia importante en el gobierno de Navarra, se han hecho razonablemente bien las cosas. No quiere decir que no se hayan cometido algunos errores. Los socialistas somos en general buenos socios de gobierno, porque somos gente leal. Nosotros, si llegamos a un acuerdo, lo cumplimos. Pero yo creo, y permítame que sea un poco ambicioso, no solo quiero que formemos parte de un acuerdo, a mí me encantaría que lo encabezásemos, porque precisamente esa etapa de acuerdos, de no división de la sociedad, de no fijar dos bloques enfrentados que no se comunican entre ellos, requieren de un proceso de empatía, de una capacidad de hablar con todo el mundo, escuchar a todo el mundo y trenzar acuerdos lo más transversales posibles. Y yo ahí, desde luego, veo a María como nadie. ¿Y esto se lo han planteado, por ejemplo, los regionalistas navarros? Bueno, yo no he venido de visita, he venido a hablar, he tenido además, y quiero agradecer y aprovecho la ocasión, a representantes de todos los partidos que han venido a escuchar mi conferencia, y la verdad luego los he podido saludar. Estaba la presidenta del Parlamento, estaba gente de UPN, estaba gente del Partido Nacionalista Vasco, también de Podemos, y por lo tanto no vengo yo aquí a opinar y a decidir qué se ha de hacer, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo ve que Navarra tiene un potencial enorme y que lo aprovecharíamos mejor con un gobierno capaz de concitar ese amplio acuerdo transversal, ¿no? Yo, por ejemplo, me he encontrado con empresarios, con representantes de los sindicatos que se quejan de que la actitud un poco sectaria del sindicalismo nacionalista impide que haya diálogo social en Navarra. Pues si Navarra saldría ganando con un diálogo social potente en el cual también participase el gobierno, con el potencial que hay vuestra universidad, las empresas radicadas aquí. Navarra lo tiene todo. Que yo creo que le falta un punto de acuerdo, de transversalidad, y ese es el punto que puede poner María. Política lingüística. Usted también ha hablado en el Foro Ser Navarro acerca de este asunto y bueno, yo creo que nos ha seducido a muchos cuando usted ha dicho que ama las lenguas, que ama la lengua, pero que la política lingüística no puede ser para todas las comunidades igual o la misma. Claro, yo lo veo, en fin, en Cataluña tenemos la suerte de que catalán y castellano vienen las dos lenguas del latín, con lo cual tienen muchos puntos de conexión. No es difícil pasarse de una a otra, no es difícil conocerlas, dominarlas las dos. No es tan fácil en el caso del castellano y el euskera. Y entonces yo creo que hay que hacer una política lingüística que permita a todo el mundo acceder al pleno dominio de las dos lenguas y que luego cada uno utilice la que quiera y hacerlo de forma progresiva e inteligente, porque las lenguas las tenemos que querer, y para que una lengua sea querida nunca puede ser impuesta. Los que hemos vivido épocas, yo por ejemplo, yo solo he dado un curso, clase de catalán en mi vida, porque por mi edad, pues el catalán hasta el COU no lo estudié en la escuela, ¿no? Y yo creo que vivimos una imposición de una lengua y ahora no quiero vivir la imposición de ninguna otra. Ahora, eso sí, yo quiero que se dominen y que se quieran las dos lenguas. A mí me encanta, y mi padre era vasco, y mi padre pues no hablaba euskera. En la familia de mi padre, la bisabuela solo hablaba euskera, pero luego fue prohibido, y cuentan medio en broma, medio en serio, que durante una temporada nadie la entendía muy bien, porque la pobre mujer pues tuvo que pasarse al castellano forzadamente. Yo creo que eso es lo que hay que evitar, y lo que hay que dar es oportunidades a todo el mundo a conocer las lenguas y a utilizar las que quieran, y que las lenguas nunca sean un factor de división y aún menos de confrontación. Pues ya ven, señor Iceta, que aquí muchas veces es factor de división, de cambio político, o de cambio o de lucha política, ¿no? En la agenda política está la política lingüística muy presente, genera muchas veces disensiones entre personas que no piensan tan diferente, ¿no? Escuchamos las pitadas también en los partidos de fútbol, ¿no? Al himno de España. Bueno, la cuestión identitaria es un tema pendiente de resolución en nuestro país, ¿no? En el nuestro y en todos. Las identidades generan a veces pues, discrepancia, separación, división. Yo por eso lo que siempre digo, cada uno tiene mucho apego a sus símbolos, pero debe respetar los de los demás. Y hay países en los cuales hay identificaciones distintas. Yo veo aquí pues, un amor muy grande a la bandera de Navarra. Pues es lógico, pero hay mucha gente que se siente también muy representada en la bandera española, entre otras cosas, porque la bandera de España, cuando uno va al escudo, desde luego si algo destaca ahí es las cadenas de Navarra, por lo tanto es una manera también de sentirse navarro y español. Y luego hay mucha gente que tiene una adhesión, una cercanía al País Vasco y a la identidad vasca. ¿Por qué vamos a tener que decidir entre unas y otras? ¿Por qué vamos a tener que enfrentar entre unas y otras pudiéndolas tener todas?
Yo, por seguir con el tema de la lengua, yo si estuviera aquí, tuviera hijos, pues me encantaría que dominasen el castellano y también el euskera y también el inglés, porque yo lo que quiero es que cuando los chavales salen a la vida, a ganarse la vida y a luchar por su futuro, pues lo hagan con todas las herramientas, ¿no? Y entonces no hagamos de esto un motivo de querella política, sino busquemos cuáles son los mejores instrumentos para dar más capacidad de elegir, más capacidad de futuro a los chavales, y dejemos también que los maestros nos ayuden a diseñar bien, ¿no?, ese itinerario pedagógico y educativo. Camino queda todavía, para mucho, resolver mucho, todo porque esto, no ¿verdad, no es un tema fácil, es, uh-huh. más fácil decir que hacer. ¿Y el camino en Cataluña se allana o habrá elecciones en julio? Vamos a ver, nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque, en fin, hasta el 22 de mayo hay tiempo para elegir un presidente, una presidenta y formar gobierno. Yo creo que los independentistas acabarán haciéndolo, porque si no, luego, ¿cómo irían a otras elecciones? Pues si estas las han ganado. Fíjese usted qué contradicción. ¿Quién ha ganado las elecciones en Cataluña? Ciudadanos. ¿Quién lo diría? No han hecho ninguna propuesta. Estamos exactamente igual que estábamos. Otros que han ganado, que tienen mayoría, porque Ciudadanos tiene mayoría en votos, los independentistas mayoría en escaños. ¿No son capaces de formar gobierno? ¿Cómo irían luego a otras elecciones? Si ya las han ganado estas. Si no son capaces de formar gobierno, yo casi, en fin, por vergüenza torera, perdone la expresión, no me presentaría. Y por lo tanto, yo todavía creo que antes del 22 formarán gobierno. Aquí, quizá el único que tiene interés en que no se forme gobierno es Carles Puigdemont, porque igual piensa, si se forma gobierno, yo perderé papel y protagonismo, pero yo creo que en política uno ha de saber que su interés personal ha de pasar por detrás del interés colectivo. Hay políticos que están en prisión y en prisión preventiva. Es muy duro, digámoslo claramente, porque yo creo que somos políticos, pero también somos personas. Llevar a alguien a la cárcel cuando todavía no ha habido sentencia es una decisión muy dura. Ahora bien, es una decisión que ha tomado un juez en uso de sus atribuciones y porque considera que hay motivos para tomarla. Yo lo que espero es que la sentencia se produzca cuanto antes. Y es verdad que cuando hay gente en la cárcel y una parte de la población considera que eso es injusto, dificulta la actuación política. Ahora bien, si ha faltado una cosa en Cataluña es política, por parte del independentismo, pero también por parte del Gobierno de España. Desde el año 2012 vemos cómo se va agravando el problema y cómo se van haciendo las cosas cada vez más difíciles. La justicia puede resolver problemas jurídicos, pero el problema que tenemos en Cataluña es de raíz claramente política y solo puede encontrar resolución a través de la política. El 155 fue inevitable desde su punto de vista. Desde mi punto de vista, desde luego. Yo además, que he discutido con mucha gente y gente también independentista, les digo, pero vamos a ver, si resulta que os saltáis el reglamento del Parlamento, el Estatuto de Cataluña, la Constitución, los derechos de los diputados de la oposición, ¿cómo esperáis que el Estado democrático no haga nada para restablecer la legalidad? Máxime cuando en nuestra Constitución hay un mecanismo, que es el artículo 155, que lo permite, que además ha servido para una convocatoria muy rápida de elecciones. El 155 creo que entra en vigor el 27 de octubre y el 21 de diciembre estábamos votando. Y desde el 31 de enero podríamos tener ya un gobierno. Y en cambio pasan los días, las semanas, los meses y los independentistas que dicen que el 155 es lo peor que puede haber pasado, no hacen nada para evitar que se siga aplicando, porque a la que haya un presidente y un gobierno en Cataluña cesará la aplicación de ese artículo. ¿Se esperaría ahora un paso diferente de Mariano Rajoy en la situación catalana? Cuesta mucho esperar cosas distintas de Mariano Rajoy, y lo digo desde el respeto, pero yo estoy convencido de que si hubiera un gobierno en Cataluña, el gobierno de España tendría un estímulo para intentar el acuerdo o al menos el diálogo que no se tuvo en el pasado. Pero es verdad que mientras no esté ese gobierno en Cataluña, ¿con quién se establece? Los diálogos necesitan de interlocutores que tengan una legitimación y que se reconozcan entre ellos. Sin gobierno en Cataluña, la política no vuelve. Y la política tiene que decir que, por ejemplo, el caso Cifuentes, el famoso máster, no es de recibo en España y que una política que bueno, pues plantea sombras y dudas en relación con un curso o un máster no tiene que estar dirigiendo una comunidad. Hombre, desde mi punto de vista no hay ningún tipo de duda. Primero, porque todo apunta a que mintió. Luego, para intentar cubrir esa mentira, alguien ajustaron los documentos, por no decir falsificaron.
y luego se le quita importancia a una cosa que tiene un valor enorme, que es el esfuerzo de mucha gente por sacarse un título. Gente que ha trabajado para ganarse los estudios, podérselos pagar, gente que tiene becas, gente que ha dedicado mucho esfuerzo. Si ahora le resulta que los títulos universitarios y los másters son una cosa que se puede comprar y vender, que no depende del esfuerzo personal y académico de cada uno, ¿en qué mundo vamos a vivir? Y yo creo que un responsable político de un nivel como el presidente, la presidenta de una comunidad autónoma, ese error no lo puede cometer de ninguna manera. Y además ha tenido, si me permite la expresión, mala suerte, doña Cristina Cifuentes, porque frente a ella se pone la figura de Ángel Gabilondo. Catedrático, profesor de universidad, fue rector de universidad, la imagen misma de la decencia, de la honestidad, del rigor académico. En fin, yo creo que ella tendría que quitarse de medio, y si no, hay que votar la moción de censura que va a presentar Ángel Gabilondo. Madrid ganaría no solo por este tema concreto, sino en muchos otros. Pues van a mirar ahora todos los estudios y los másters. Creo que usted dejó los estudios por la política, ¿verdad? Yo dejé, sí, y afortunadamente no se me ocurrió adornarlo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, y la verdad, la política a mí me picó casi como un gusanillo, y no me la he quitado de encima, pero me llegó el primer año de universidad, y la verdad es que dejé los estudios y he hecho una carrera, pero política, no de ciencias políticas, sino políticas. Sí. Y la verdad... Estudió química, ¿no? Sí, yo empecé químicas, pero así como siempre digo, así como Alfredo Pérez Rubalcaba acabó la carrera y es profesor de química, yo no la acabé, dejé los estudios porque me volqué en la actividad política y la he disfrutado, la he sufrido, pero sobre todo disfrutado durante mucho tiempo. Algo de química y de física también tiene la política, ¿eh, señor Iceta? Sí, y de psicología y de tantas cosas, ¿no? Pero tiene sobre todo para mí de sentido común. Yo creo que con sentido común y con respeto se puede avanzar muchísimo. Y eso nos enseña en un máster, ¿no? Eso te lo enseña la vida. Los padres son muy importantes, la familia, tu entorno, tus amigos, tu manera de ver la vida, tu manera de sonreír, pero te lo enseña la vida. Miquel Iceta, muchísimas gracias por estar hoy en La Muga. Ha sido un placer conocerle y escucharle y también cuestionarle y preguntarle, sin duda. Gracias, de verdad. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Nosotros seguimos con otros contenidos al margen de la actualidad y la actividad política. Tenemos otros temas también en este lunes aquí en La Muga, en nuestro magazine de noche. Seguimos. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.